Bueno, y así estamos, componiendo y recomponiendo estos 25 años maravillosos donde tantas cosas han ocurrido en Teruel, donde tantas personas han participado y donde hemos sido testigos de un fenómeno inaudito, extraordinario, que al final pues, ha puesto a Teruel en una posición bien diferente y además ha alimentado a una sociedad desde el punto de vista cultural, económico, social. Es decir, hay un antes y un después de las bodas de Isabel de Segura y estamos enfrentándonos ahora a un 25 aniversario estupendo que nos está permitiendo recomponer a través de la memoria de sus participantes, de los protagonistas, pues todo lo que ocurrió allí y a la vez intentar comprender un poco qué fenómeno extraordinario prendió entre los turolenses, que luego se contagió a muchos más y que al final pues, nos ha dado un evento magnífico, complejo a la vez, digno de estudio y sobre todo de disfrute. Las bodas de Isabel tienen múltiples aspectos. Estos días hemos recorrido pues, desde el surgimiento de los grupos, los primeros núcleos de organización. Como muchos de vosotros sabéis, empezamos con una especie de primera comunidad del anillo, que éramos Pepe, Fernando y yo. Esto Zarco sí que lo recuerda perfectamente. Nosotros tres empezamos a mover un primer grupo de gente, luego se sumaron las mujeres empresarias, se sumó Adolfo Barrio también, después hubo una fractura y el segundo núcleo de organización compuesto por Pilar Pallares, Encarna y yo misma, pues continuamos con este proceso, ¿no? Hasta el día de hoy. En este discurrir del tiempo, desde 1996, entendemos 96 porque el año cero fue el 96, también hemos hablado mucho de él en este tiempo a través, como digo, de la memoria de la gente, pues ese 96, ese 97, esos primeros años tan difíciles de entender, pues bueno, fueron evolucionando y han llegado pues a lo que son las bodas hoy. Y como en los primeros tiempos no había internet, no había cámaras digitales, pues la verdad es que esa memoria de todos vosotros y los que participaron es fundamental, fundamental. Así que hoy estamos con este grupo magnífico que yo creo que es el catalizador de todo lo ocurrido en este proceso de las bodas, porque a través de cada uno de vosotros es muy fácil leer el momento que se vivió en vuestras ediciones, porque había unas condiciones, por supuesto siempre las dificultades económicas nos han acompañado hasta bien entrada la fundación, pero también hay aspectos de organización, de volumen de actores, de anécdotas, también de textos, la evolución de la dramaturgia es muy interesante. En fin, en este grupo la verdad es que yo creo que podríamos estar hablando horas. Tenemos que concentrar el máximo posible, como ya os he dicho. Vamos a empezar cronológicamente. Tenemos 3 minutos para cada uno de entrada, entonces sí que os pediría que intentéis rememorar en qué momento conocisteis, visteis, supisteis, alguien os dijo sobre las bodas de Isabel de Segura y también qué es lo que en ese momento os supuso, qué provocó eso, ¿no? ¿Qué sensación os produjo? Y por supuesto después ya la evolución que cada uno y la participación que personalmente habéis tenido, ¿no? en el evento. Estaría bien que intentéis localizar esos puntos tan significativos de cada uno de vosotros, ¿no? Que tienen que ver con todos estos procesos de los que hablo y también las anécdotas que son siempre muy, muy ricas y dicen muchísimas cosas. Así que, sin más, si os parece, a lo mejor, Belén, podéis controlar a alguien los tiempos un poquito para que no nos vaya de madre esto. Y empezamos con muchísima satisfacción con Zarco Milanovic. Empezamos entonces contigo, Zarco, ¿vale? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fue todo en los principios? Hablamos en tu caso del año cero, que es el 96. Sí, bueno, edición 1, año 0, de lo que sea, como ya lo llamáis. Pues esto es lo que acabo de decir, más o menos lo que me acuerdo, como más, el trabajo con actores y esto por la calle siempre, pues era como total, sin nada. Entonces era como, digamos, un acto como los pioneros o yo qué sé. Y lo que me acuerdo del primer año
era lo que he dicho, de que tenía que abrir espacio en la Plaza de Torrico para que se vean y que se oigan los actores como una cosa, pero estos son como mucha gente, la plaza llena, entonces empujándome con ellos, abrir pasos y abrir espacio para los actores. Esto era, en mi memoria, digamos, una cosa que no suponía o no esperaba o no, era más cosa más heroica, más tonta que era posible de hacerlo, es uno. Y luego hubo un cansancio que no conocía, ¿no? Como cuando se acabó todo. Y bueno, me acuerdo de una cosa que después de, cuando pasó primer año, he hecho una nota como de, que era, creo que mundialmente conocido por las cuestiones de esto de Internet o yo que sé, que simplemente decía que la tragedia es posible, que se puede entender de varias maneras, pero me refería de que en la época de Grotowski o de no sé qué, decían que es imposible ya tratar tragedia como género. Y era, por mi experiencia, era sí que era posible, pero es cuestión de que tener auditorio público o espectadores que de alguna manera sienten el tema como suyo, entonces de alguna manera sí que era posible de hacerlo. Del año 2, me acuerdo de una cosa que os voy a contar si hay tiempo. Sí, sí. Pues en la plaza de la biblioteca, no sé cómo se llama la plaza, hemos montado. Seminario. Sí, como una plataforma para quemar la gente, no sé, era parte de la historia, que no sé si eran las brujas o mujeres incrédulas o no sé, que infieles. Entonces yo tenía un amiguete mío que tenía que hacer, a Carlitos tocaba bajo en una banda donde ya de vez en cuando me ponía con la flauta. Y él decía como que no estoy seguro, pero venga, que sí. Tenía su traje preparado. La historia suya era de que él ha pillado a su mujer con otro. Entonces ha llamado no sé qué historias de policías o de no sé cómo se llamaban en la época. Ella era así como preparada para que se queme ahí. Y su trabajo era de como que ha cambiado de idea, que tenía claro que aún la quiere y no quería que se queme porque la quiere. Y entonces, contra todo lo que está ya preparado y establecido. Y Carlitos, 5 minutos antes de que tenía que salir, vino y me dijo, Zarco, mátame, no puedo. O sea, tenía como no ha podido. No podía. Y yo pues con un par de palabras, venga Carlitos, Vamos. sí que puedes, no, mátame. Entonces, pues digo, vale, quítate el traje, me giro alrededor y veo un chaval y digo, por favor, ven aquí. Y digo, ponte este traje y tienes que hacer esto y tú quieres la mujer, no quieres que la queme. Sí, que te he engañado, pero al final te has dado cuenta que ¿qué puedes hacer? Pero no quieres que se muera, que eres para ti, aún podemos arreglar las cosas. Y él así como, digo, sí, entiendo. Se puso el traje, empujamos arriba en la plataforma y yo corriendo al otro lado donde ya tiene que empezar no sé qué cosas. Y al final he preguntado cómo ha ido y me ha dicho, fenomenal. Vale, 10 años después, he muerto, o sea, conduzco por Teruel, aparco que ya no tengo esto en memoria, me presento en ventanillas de urgencias y digo, me siento muy y caigo muerto. Planchas, ¿cómo se llaman esos desfibriladores? Los electrodos esos. Sí. Helicóptero a Zaragoza, Miguel Servet. Me despierto con una luz ahí enganchado a todos, ¿cómo se llaman? ¿No? No me acuerdo de nada, no sé dónde estoy ni por qué. Pero veo que unas tías en blanco muy guapas y muy, yo qué sé, como deseable, no sé, como que de repente
me cuentan de que tenía un infarto y todo. Y tenía una impresión que me tratan de una manera especial. Pero pensaba, no, a lo mejor es morfina o lo que me pasa por las venas, de que no me duele nada, y vale. Pasan 2 o 3 días, me bajan a, yo qué sé, no estaba en donde estaba aún, como no se sabe si voy a pasar o no, sino, no sé cómo se llama esto, a planta 3. Y pues tengo una visita de un tío que se presenta como mi médico cardiólogo que me trataba. Y por esto yo digo, oye, tenía impresión de que como que tengo un trato especial. Dice, sí, es por mí. Y digo, ¿pero por qué? ¿Qué te he hecho yo? Y me dice, ¿te acuerdas del año tal cuando no sé qué pasó, que tuyo, Carlitos, no puso? Entonces me has dicho, oye, chaval, ven aquí. Y era mi médico que me salvó la vida. Y así que me perdón por si no sé si he pasado el tiempo. Las vueltas que dan las cosas. Yo quiero hacer una anotación contigo interesante porque yo conocí a Zarco porque en la Casa de Andalucía yo daba clases Es y verdad. su niña, Mitra, era alumna mía. Entonces, cuando ya habíamos definido el proyecto de las bodas, que ya había llegado Lola Blasco con las mujeres empresarias y todo esto, teníamos todo el proyecto definido. Pero fuimos a hablar con los grupos de teatro, los 2 grupos de teatro estable que había en la ciudad, uno era Espantanublos y otro Mudallán. Entonces, Mudallán tenía en ese momento un proyecto, Castillos en el Aire, ¿verdad, Sixto? Entonces, como que no, pensaron que podían salir por las calles con un carro, pero no participar directamente en la dramaturgia y en la trama. Y luego estaba el otro grupo, Espantanublos, que Espantanublos estaban dispuestos, pero no tenían director. Pero Luego no estaba tenía, Zarco, era que era... un teatro que luego me decían, en plan, de que yo les llamaba un matrimonio y medio, o sea que realmente eran 3, como a lo mejor 1/4 que se aparecía y desaparecía, o sea que realmente faltaba la gente, entonces, Sí, y era había un unas matrimonio y niñas que medio, se apuntaban. efectivamente. Entonces teníamos el matrimonio y medio sin director, el director sin grupo de teatro. Sí, exactamente. Entonces echamos mano de un grupo de teatro del segundo de Chomón del instituto y con Espantanublos, el francés de Aranda, y con Espantanublos, gracias Sisto, con Espantanublos y con el grupo de estudiantes de francés de Aranda hicimos una primera reunión. En esa primera reunión vino una chica acompañando a los del grupo de teatro que no era actriz ni nada, que era Silvia. Y como no puede ser de otra manera, pues le tocó ser Isabel. Entonces, bueno, fue esa conjunción estupenda con Zarco y con estos actores como pudimos hacer las cosas. Y el director en la época apenas hablaba, o sea que sí que me podía yo expresar un poco, pero realmente mal. Entonces era muy interesante para los actores porque tenía yo actuar para expresar lo que quería y yo qué sé, cosas muy... Y eso fue muy, muy apropiado porque en aquel momento, como no teníamos textos, yo creo que un director acostumbrado a trabajar desde un texto escrito y todo bien definido, pues no lo hubiera podido hacer. Pero como los recursos de Zarco directamente tenían que ser muy expresivos, muy visuales, pues al final la verdad es que vino como anillo al dedo, porque el primer año es que no había ni tiempo de escribir los textos, porque todo se precipitó. Luego hay otra cosa, Zarco, que muchas veces me he acordado de ti, algo que no se hizo cuando tú estabas en Teruel, pero que luego más adelante lo pusimos en marcha. Yo creo que es algo que me había debido de quedar a mí ahí en el fondo de la médula de alguna neurona o alguna cosa, porque yo creo que fue idea tuya, a ver si te acuerdas, pero yo creo que tú una vez me dijiste, ¿y por qué no acaba todo esto con un beso colectivo? ¿Te acuerdas? Sí. Yo creo que me lo dijiste tú. Pues eso quedó ahí en la memoria en algún lugar, porque luego unos cuantos años más tarde ya sabéis que las bodas acaban con ese beso colectivo. Así que mira por dónde aquella semillita tuya también quedó ahí y Que se besen, que se besen. que se bese. Y luego, Zarco, has de saber que te recuerdan con muchísimo cariño estos días que han pasado por las tertulias diferentes
actores que trabajaron contigo, que te conocen y hay un recuerdo increíble y fantástico de aquellas primeras ediciones, ¿no? Aquellas dos, si no me equivoco, Sí, sí, no, primeras ediciones. sí, sí. Así que nada, Bueno, muchísimas gracias, Zarco, de verdad, un placer tenerte nada, no, aquí. que va, Todo sí. nuestro cariño, que lo sepas, y bueno, tú marcaste ahí en la línea el pistoletazo de salida. No sé si ahora, bueno, sí que nos dará tiempo a Mariano, que Mariano menos cuarto se tiene que ir. Ahora llegó Jesús Pescador, ¿no es así? Sí. Jesús, cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada a todo esto? Bueno, yo la verdad es que conocí las bodas desde el primer año, o por lo menos por referencia, porque lo vi publicado en la prensa, algún pequeño reportaje que se hizo, y estaba un poco atento a aquello porque yo había estado 2 o 3 años antes en Teruel en un mercado medieval, que yo creo que fue el primer mercado medieval que se hizo en Teruel, y estuve allí de pregonero, por unas casualidades de la vida también. ¿Fue en Teruel o en Albarracín, perdona? ¿En Teruel o en Albarracín? En Teruel. En Teruel. Sí, con Ángel Barrabés, que empezaba a organizar mercados medievales en aquella época, pues esto sería el año 94, 95, yo creo que por ahí. Y entonces cuando un par de años más tarde, pues vi que en Teruel se hacía una representación medieval, pues lo leí en la prensa y era el primer año. Ya después fue cuando coincidimos en Daroca con el grupo Alvisara, y nosotros estábamos con Pingalina y unas vistas teatralizadas a Daroca. Alvisara fue allí a hacer danzas medievales, coincidimos y ya estuvimos hablando. Y entonces ya para el segundo año, bueno, quedamos en hacer alguna colaboración con vosotros en las bodas de Isabel para el segundo año. Y aquel fue el año de la primera escena templaria, con aquella escena que luego tuvo mucho recorrido del fantasma del templario que volvía del otro mundo. Y ese ¿Pero eso fue el segundo o el tercer año, Jesús? Ese fue el segundo año. El segundo año. Sí. Vale. Que fue la primera escena de los templarios, que estaban Ernesto y Adolfo Ayuso. Sí. Y luego ya el tercer año fue cuando empecé yo para hacer la dirección de las bodas. Exacto. Y nada. Hombre, yo me acuerdo de que hemos ido tú y yo a Daroca a ver a Jesús haciendo cosas. Haciendo cosas. Sí, es verdad. Fuimos a verte, a ver cómo lo hacías. Jesús, Zarco y yo, sí, es cierto. Sí, sí. Sí, es que en Daroca montábamos un lío bastante gordo y la verdad es que, bueno, fue muy fructífero porque 25 años más tarde también seguíamos haciéndolo. Entonces, que lo de Daroca también ha sido un hilo conductor. Muy bien, bravo, bravo. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, voy a ser muy breve porque pasa el tiempo. Un minuto. Solo un par de anécdotas y un par de cosas más esenciales y otras más anecdóticas. Como esenciales, ha dicho algo Zarco muy, yo creo que es la clave, una de las claves, que el tiempo de la fiesta y un poco la repercusión que ha tenido, aparte mucho de que la gente la ha hecho suya y eso es difícil de conseguir. Y en Teruel, claro, pues había todo el mundo tiene interiorizado el tema de Diego y Isabel, los amantes, es algo que lo han mamado desde niños. Eso creo que ha facilitado que la fiesta tenga de lo local hacia lo universal, como decían Shakespeare y tantos otros, ¿no? Lo más local se convierte en lo más universal. Y eso también, como anécdota, a mí me procuró algunos problemas porque cuando yo intentaba exponer mi visión de que aquello de Diego e Isabel, bueno, que podía haber una raíz histórica muy leve, pero que prácticamente el 90% de la historia era legendaria, pues la gente se mosqueaba bastante conmigo, porque lo defendían como que aquello, bueno, poco menos que no se había encontrado la grabación, pero que aquello era absolutamente verídico. La llegada, eso, la muerte, eso, y que dudar de eso era motivo de... verdad, Jesús, dudar. Entonces, no, bueno, yo no llegué a la hoguera, pero si lo dudaba, y más. Y nada, solo recordar pues que también lo más importante para mí fue toda la intensidad humana que se vivía allí, de amistad, de cariño, de emoción, de aquella ebullición de sensaciones de tanta gente. Y entonces, pues sobre esto, yo me acuerdo de muchos, no quiero personalizar a nadie porque muchos de ellos siguen siendo muy buenos amigos. Y solo pues un abrazo para Ernesto, que fue un hombre clave en fue un tipo que nos iluminaba con su cariño y con su amistad y con su bonomía también, y que bueno, pues dejó de estar lamentablemente en la fiesta porque pues, falleció. Entonces yo pues me he acordado mucho de Ernesto, lo he relacionado siempre con las bodas y
y bueno, pues ahí está. Y una anécdota, el primer año fue el de los 17 bajo cero, la noche del Charco. No sé si lo recordáis alguien. Y Nos entonces, acordamos todos de eso, sí. entonces yo recuerdo, la sensación que recuerdo más intensa no es la del frío que pasábamos, porque estábamos a las 2 o las 3 de la madrugada contando cuentos ahí en la Plaza de la Marquesa con las hogueras, y entonces pues no sé si estaríamos a 17 o a 16, pero bueno, ya andaba por ahí. Pero la sensación desagradable no era el frío, sino era cuando te metías a un bar a tomar un café y el bar estaba con todas las calderas hirviendo allí a 30 grados, que te tenías que poner en camiseta de tirantes, y pasabas de los 15 a los 25 grados del bar. Y entonces como que te quemabas por dentro, te ardía una sensación de entrar en la boca del infierno, ¿no? Entonces, yo no sé, me ha vivir en la vida. Y además, Jesús, en tu año ya se escribieron textos. Sí, yo recuerdo que estaba, me alojaba en el Banco de España, que tampoco he vuelto a tener esa experiencia de alojarme en el Banco de España. El banco. La caja fuerte, pero... Y eso, dedicaba las mañanas a escribir texto y a leer toda la documentación que encontraba y las tardes a ensayar. Entonces, pues de allí salieron el tenente, las tornabodas y todos aquellos líos de aquellas mañanas en el Banco de España. La venta de huérfanas, en fin, empezaron esas escenas, digamos, paralelas que llamamos así, que recomponían un poquito más tanto lo que era la sociedad de la época como permitía la participación de algunos de los grupos que ya se iban cuajando y que ya iban estando ahí con su presencia, como los templarios. Que los templarios, por cierto, surgieron después de la experiencia con Zarco, de que todo el mundo se echaba encima. Yo tuve una reunión primero con la Junta de Hermandades de Semana Santa, pretendiendo que salieran a la calle con los trajes de raso, daos la vuelta para que brillaran menos y antorchas. Por supuesto, me miraron como si estuviera loca, ya que yo no pudo ser. Y entonces cuando convencí a Iñaki, que Jesús seguro que se acuerda también, Iñaki, el amigo de Adolfo, para que convenciera a Adolfo, que a su vez convencería a un equipo de baloncesto para que fueran templarios y así esta gente grande y alta pues pudieran abrir los espacios, ¿no? Y además, yo creo, a ver, como curiosidad, el año cuando Zarco, la muerte de Diego, o sea, la petición del beso no se veía. Yo la narraba afuera con mis alumnos del instituto. Diego entraba en la caja rural, ahí con una puerta giratoria que tapamos como se pudo, salía y se moría prácticamente agarrándose a las piernas del público. Luego pasamos a la famosa pecera, que la pecera yo creo que ya Jesús ya tuvo experiencia con eso, ¿verdad? En Ferrán. Sí, hombre, sí, fue un momento muy... Igual de los momentos teatrales de las bodas, yo también es de los que recuerdo con más fuerza porque nunca se había visto la negación del beso. Se veía que Diego entraba en la casa. Yo recuerdo el año que lo vi yo, el año que estuve con los templarios, que era el año 2, se quedaban los tambores debajo, digamos que tocaban un par de minutos para rellenar el hueco en que se supone que Diego le pedía el beso a Isabel y Diego volvía a salir y se moría en la plaza. Eso entonces, es. en ese momento el público simplemente escuchaba los tambores. Yo decía, hombre, a ver, un momento tan goloso como el del beso hay que verlo. Y fue cuando tuvimos la idea de meterlos en aquella pecera, incluso aunque no se oía, porque era un sitio cerrado que no se podía oír, hicimos un pequeño diálogo, que eran, además, mira, creo que nunca lo ha sabido nadie más que aquel Diego y aquella Isabel, que eran Elena y Alfonso Muñoz, y tenían un pequeño diálogo que eran 4 frases, y es lo que la gente vio, porque claro, yo les decía que tenían que hablar de verdad, si no para hacer una pantomima iba a quedar una cosa un poco falsa, ¿no? Entonces había un diálogo que eran 3 frases. Diego decía, bueno, se abrazaban, el momento del abrazo, el "oh" de la plaza fue algo estruendoso, porque claro, era la primera vez que se veía a Diego y Isabel uno frente a otro. Y fue pues una novedad interesante. Pues sí, ya lo creo. Sí. En fin, Jesús. ¿Me has echado de menos? Sí. ¿Dame un beso? No. ¿No me vas a dar un beso? No. Y se iba. Pero ya está. Es más prolijo. Muy bien, muy bien. Y no sé, el año siguiente, el de Sancho, David Sancho, ¿estabas tú también o no? No, el de Santi. ¿Eh? El año siguiente. No, cuando fue el protagonista David Sancho, ¿quién estaba? Yo. Cristina. Ah, tú, ¿Yo? vale.
Sí. Luego hablaremos de una cosa ahí también. Ah, vale, vale. Sí, sí. Vale, pues Jesús, lo mismo. O sea, tú has dejado tu impronta, pero con ese estilo tan particular tuyo también, ¿no? De narrador, de entrejuglar, de unos textos muy naturalistas también, aunque eras capaz, yo me acuerdo el año de las brujas, de las parcas, o sea, ahí también hemos tenido textos maravillosos, ¿no? Y un concepto mucho más onírico y un poco más surreal también del teatro, pero bueno, tú tuviste como esos dos extremos tan chulos que bueno, que han quedado ahí, que de alguna manera pues forman parte también de la construcción. Igual que a todos los demás, pues por supuesto tus actores, eres el mejor, el único y el más maravilloso, así que te tenemos también mucho cariño. Cervezas en... Oye, cuántas, vaya. Vamos a pasar a Mariano. Mariano, bienvenido. ¿Qué nos cuentas tú? Bueno, pues yo casi como Jesús un poco os conocí, bueno, sin el casi, ¿no? Es decir, que también nos conocimos en Daroca, en aquellas visitas teatralizadas que hacíamos, a las que vinisteis como Alvisara. Yo creo que fue la primera vez que entramos en contacto con vosotros. Y al año siguiente ya Jesús empezó a trabajar, yo creo, dirigiendo las bodas, pero nosotros como compañía vivíamos, digamos, en la otra cara de la recreación, ¿no? Que era, nosotros hacíamos toda la animación teatral durante el mercado, creo que incluso hasta, bueno, complementábamos algunas de las acciones, es decir, hacíamos algunas escenas como compañías para complementar un poco lo que era la actividad teatral, incluso participamos como personajes en alguna escena, supongo que porque todavía no había tantos actores o tanta demanda como la que hay ahora, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, el año de los 17 grados bajo cero, claro, exactamente. Bueno, porque nosotros los actores, por ejemplo, en este caso teníamos que, o sea, estábamos en la fonda, recuerdo, bajábamos a actuar y rápidamente volvíamos a subir para intentar calentarnos porque era terrible. O sea, los músicos casi no podían tocar, los malabaristas lo mismo. Y recuerdo dormir sin calefacción con todos los ropajes medievales que teníamos encima de nosotros para poder evitar ese frío, ¿no? Porque era, bueno, una cosa horrible, horrible, de verdad. Bueno, eso también pues tuve la suerte, entre comillas, de ver un poco la evolución de las bodas, pero eso también como desde el otro lado, ¿no? Es decir, cómo aquello empezó siendo una cosa minoritaria, entre comillas, ¿no? A cómo de repente, pues eso, ¿no? Toda la población de Teruel se viste, los actos empiezan a ser multitudinarios, ¿no? Y eso pues también fue un poco sorprendente e interesante, ¿no? Y luego ya, pues bueno, el año que me tocó a mí dirigir las bodas sí que me tocó un poco casi por medio sorpresa. Recuerdo que fue además en apenas un mes con jornadas maratonianas yo creo que estábamos desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana sin parar, ensayando. Pero claro, era tal el afán de la gente, ¿no? El interés, ¿no? Que ponían que, bueno, que eso se convertía en algo muy cómodo, muy agradable de hacer. Esas paradas que hacíamos con esas cenas en que la gente traía bizcochos, tortillas de patata. Bueno, que era maravilloso el ambiente, ¿no? Que se respiraba. Y eso lo hacía todo muy fácil, ¿no? Y bueno, por ejemplo, como anecdótico en cuanto al momento que dirigí, pues por ejemplo, que el primer momento en que llegué allí para el casting, pues una chica de las que iba a trabajar como actriz me vio y me dice: pero tú no eres el borracho ese que estaba por el mercado, no sé qué, no sé cuántas. Y es que, claro, resulta que yo hacía un personaje por el mercado que era un soldado borracho que se iba metiendo por ahí. Entonces, claro, al principio, en los primeros años, pues sí que llamaba la atención, pero una vez que todo el mundo se vestía, pues ya parecías uno más de la fiesta, ¿no? Entonces, claro, esa mujer me hizo un montón de fotos y luego le sorprendió, ¿no? El que ese borracho, que ella creía que era un borracho, pues fuera quien fuera a dirigir ese año, ¿no? Y como digo, pues bueno, recuerdo todo de una manera muy agradable. A nivel dramatúrgico recuerdo también, por ejemplo, bueno, que creo que fue cierto, que creo tuvo cierta polémica la bofetada que yo le pedí a Carmen que diera a Fernando, porque ese año, bueno, hasta entonces nadie se había atrevido. Hubo un grito, recuerdo además, ¿no? Así en la plaza, ¿no? Como, oh, pero ¿qué hace esta mujer, no? No sé qué, ¿no? O la presencia de la muerte, que era curioso porque creo que en el texto teníais, aparecía la figura de la muerte y creo que hasta ese momento nadie
la había utilizado y a mí por lo menos sí que me parecía un elemento muy interesante, ¿no? Para incluir, ¿no? Muy simbólico y bueno, que daba mucho juego, ¿no? Y no sé, pues eso, la verdad es que una experiencia hermosísima y muy agradable y además muy bonita porque también, bueno, lo recordaré siempre porque curiosamente ese año de tanto amor, pues fue precisamente el año en que nació mi hija, ¿no? O sea que lo recordaré siempre. Qué bonito. ¿Cómo cuántos actores dirigías? ¿Lo recuerdas? ¿Número? Pues va a haber bastantes, ¿eh? Porque yo creo que, a ver, no sé, pero yo creo que unos 50 es posible. O sea, bueno, recuerdo también una cosa curiosa, es que, claro, yo además de dirigir toda la llegada de Diego, la escena del beso y más, hicimos la escena de los cómicos, que además era un momento muy relajante, porque era otra historia, ¿no? Toda la tensión dramática que había en la escena del beso, pues, bueno, se diluía, ¿no? Con lo bien que lo pasábamos montando esa escena, ¿no? Pero también eso, por una anécdota muy curiosa, y es que, claro, por ejemplo, también trabajando, como estábamos trabajando un mes intenso durante muchas horas, ¿no? Recuerdo que la escena de los padres de Diego de repente no se escuchó por problemas técnicos, ¿no? Y era un poco terrible, ¿no? Sobre todo la madre, ¿no? Me parece que se llamaba, me acuerdo ahora. Bueno, el caso es que eso, ¿no? Es decir, jo, toda la intensidad que has metido en los ensayos y demás, de repente se pierde, ¿no? Se diluye por un problema técnico, ¿no? Y eso, ¿no? Pues también, eso fue una pena, ¿no? Un poco... Pero bueno, supongo que son problemas que con el tiempo los habéis podido solventar, aunque, bueno, siempre están ahí, ¿no? Claro, porque tú, Jesús, ¿te acuerdas, al margen de los templarios, actores así de la leyenda, como cuántos podías tener? Leyenda. A ver, pues yo creo que estaban... Yo lo que hice fue también tratar de recrear la familia, porque le busqué abuelos, padres, madres, criadas, a todo el mundo que podía, porque también una prioridad para mí era que todo el mundo que quería hacer algo tuviera un papel. Y entonces era el tercer año ya de la fiesta, ya el crecimiento yo creo que era exponencial y ya empezaba a venir gente con bastantes ganas, bastante afluencia de gente. Entonces yo intenté que todo el que llegara, pues buscarle un hueco. Después inventamos allí, a ver, pues toda la familia de Diego, que le inventamos un par de hermanos, los padres, la criada, sacamos al tenente, sacamos toda la escena de tornabodas, que siendo una escena colateral llegó a tener yo creo que bastante importancia. Entonces el número de actores de la leyenda, yo creo que una docena larga hasta los 14, 15, más luego los de tornabodas y eso, pues no sé, 25... 25, sí, 25, por ahí, sí. 25, de 25 a 30, una cosa así podría haber. Ahí empezamos la progresión, efectivamente tú abriste esa puerta y luego ahí hemos estado, que claro, la tendencia esa de dar papel a todo el mundo. Hemos continuado con ello. Claro, era una manera de reconocer que, como eso era lo que decía Zarco antes, la gente se lo creía, era una fiesta de la gente y entonces como decir, bueno, todo el que quisiera, y recuerdo que había gente que venía al principio y era todo más o menos coherente, pero había gente que venía 3 días antes, oye, que sé que estáis ensayando, que a ver si puedo hacer algo, y en esos 3 días se le escribían 2 frases para que entrara esa persona por una puerta y dijera, señor, que viene tal, y tenía su papel. Efectivamente. Bueno, Mariano, te he vuelto atrás un poco para coger un poco ese hilo del crecimiento a nivel de actores, que al final es lo que luego provoca que necesitemos más dirección teatral, que ya sabéis que luego pues eso, claro, era imposible de asumir y había que reforzar con más gente. Pues lo mismo, creo que a ti, Mariano, te quedaba pendiente un año de dirigir, ¿no? Sí. Como, se nos quedó ahí, teníamos como una especie de pacto bianual. No sé muy bien cómo fueron las cosas. Sí, pues fue precisamente un poco eso, ¿no? Que al nacer mi hija, yo de alguna manera sí que quise un poco no trabajar tanto fuera de Zaragoza, ¿no? En la medida de lo posible y sí que, bueno, pues ahí hicimos ese pequeño pacto que, bueno, ya llegará dentro de 25 años o... 25 años más para... No, cuando queráis, yo creo que ahora, bueno, pero bueno, contáis con gente muy interesante, o sea que tampoco pasa nada. Así que... Bueno, pues muchas gracias también a ti, de verdad. Sí que recuerdo aquella muerte y tantas cosas, ¿no? Que al final, y lo que decías de la bofetada es que es muy increíble, porque hay como un imaginario de los amantes de Teruel que durante 800 años se ha ido construyendo, y luego, claro, llegamos nosotros y de repente nos atrevemos a hacer algunas cosas. Bueno, solo hay una cosa que no he permitido y el que sufrió
esta presión de la tradición fue Zarco, porque claro, Zarco en un momento decía, y bueno, lo normal es que Diego muera envenenado, ¿te acuerdas, Zarco? Y yo no le dejaba, es que si envenenamos a Diego, nos cuelgan del torico, cabeza abajo, porque Diego tiene que morir de amor, no puede morir envenenado, ¿no? Entonces, lo de la bofetada, por ejemplo, pues... Envenenado de amor, envenenado de amor, eso. Lo de la bofetada, pues sabíamos que iba a tener como su repercusión, y así fue. O como cuando sacamos a Zagra, también hay en paños menores, y también hubo un momento que Azagra también sufre lo suyo. En fin, hay como diferentes cosas o que Azagra besara a Isabel en el balcón, le dio un morreo bien dado. Bueno, son cosas que de repente a la gente que tiene un imaginario, pues le conmocionan. Pero, sin embargo, hemos sido capaces de reconstruir la leyenda hasta tal punto de que yo he visto guías, por ejemplo, turísticos, que hablan por ejemplo, de Esteban o de Elvira como personajes, no a lo mejor tanto históricos, pero que aparecen en el papel de letra antigua y en todas partes, o sea, que se han asimilado totalmente a la tradición, ¿no? Entonces, sí, todas estas pequeñas cosas han ido sumando a ese imaginario colectivo, ¿no? Y han ido de alguna manera, pues no sé, reconstruyendo la propia tradición de 800 años, lo cual tiene mucho, mucho mérito. Así que bueno, muchas gracias, Mariano, también. Gracias a vosotros. Hombre, yo creo que es un poco lo que dices, es que, ya con esto os dejo, que es una historia tan bonita, pero a la vez en parte tan ambigua, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que sí que permite mil y una formas, ¿no? de poder representarla, ¿no? Y es lo bonito, o sea, que seguro que, bueno, o sea, no tiene fin, ¿no? Las maneras de contar historias en torno al amor, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es lo... Claro. Luego lo que tiene también esto, como vosotros no venís al Congreso Internacional, pues claro, lo habéis perdido. Pero hay una profesora experta en tradición y folclore en la Universidad de Zaragoza, Ana Carmen Bueno, que tiene unos estudios increíbles sobre los amantes de Teruel y sobre otras leyendas. Entonces ella nos mostró que existe un código Thompson que llaman, que es un par de autores que estudiaron las leyendas europeas, muchas leyendas europeas, y las clasificaron de la A a la Z, de una serie de motivos, digamos, folclóricos, ¿no? Entonces, cuando vio la partida de Diego, se quedaba alucinada porque me decía, la primera, que era la declaración de amor, Raquel, que has hecho un T28. Y yo, mira qué bien, un T28. Luego, la pedida de mano, Raquel, has hecho un T32. Mira qué bien. Bueno, pues resulta que la leyenda de los amantes de Teruel, según ella, responde a los motivos folclóricos más arquetípicos, enamoramiento a temprana edad, petición de mano, imposibilidad por la relación por diferencia social o lo que sea, concesión de un plazo que pueden ser 5 o 7 años, el ciclo del héroe, bueno, todo eso. Entonces, la leyenda de los amantes de Teruel está en la T de Tánatos y Eros, de amor y muerte, ¿no? Quiero decir con esto que la leyenda de los amantes de Teruel es un prototipo de esos motivos que marcan el ciclo del héroe, la transformación y, bueno, tanta enseñanza oculta que hay en las tradiciones orales, ¿no? Entonces tenemos ahí un diamante en bruto que permite pues tiene muchas posibilidades en todos los sentidos, sí. Pues nada, Mariano, muchas gracias. Pues un placer estar con todos vosotros, pero eso. Bueno, hay que trabajar también. Venga, un beso para todos. Hasta luego. Hasta luego, Mariano. Hasta luego. Besos. Bueno, Cristina, que ahora llegaste. ¿Qué tal? Cuéntanos. Ahí llego yo en el año 2001 y 2002. Y bueno, la primera noción que yo tengo de las bodas de Isabel de Segura es que realmente un día viene Raquel a verme al Teatro de la Estación, yo estaba actuando en ese momento, y de repente me hace, después de la función, me hace una propuesta absolutamente, para mí, inaudita, insólita, porque me cuenta que se está haciendo en Teruel las bodas de Isabel de Segura, y me cuenta que se hace por la calle a lo largo de varios días, que es como una obra de teatro que es con sus actos, ¿no? Cada acto un día.
y que tiene, pues tiene ganas o quiere proponerme que yo durante un periodo de 2 años dirija las bodas de Isabel en la parte teatral. Yo la verdad es que me quedo perpleja porque, claro, yo provengo más del... A mí me genera en ese momento una duda. Yo provengo del teatro de sala y efectivamente todo esto se desarrolla en la calle y se desarrolla con muchísima gente. Yo no era consciente en aquel momento de la cantidad de gente que participaba, ¿de acuerdo? Esto ya me lo vi después. Y la verdad es que para mí, que no vengo del teatro de calle o que no hago recreaciones o actividades así, de ese tipo, me parecía un poco atemorizante, ¿no? A ver si soy capaz de incorporar de alguna manera toda la parte muy teatral y, por otro lado, adecuarme a eso que se está haciendo ¿no? en la ciudad, del día a día, en las calles. Y bueno, pues de todo lo que me contó Raquel, pues le dije que sí y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hay varias facetas. La primera de todas sería un poco lo que sería la elaboración de lo que fue la historia. Tuve la suerte de recoger lo que había escrito Jesús Pescado. Gracias, Jesús, porque es verdad que a mí me pasó, Raquel, todo lo que tú habías escrito y me dijo, dale tu impronta personal. Es decir, queremos que cada director le dé un estilo. Y entonces yo recogí todo lo que tú habías escrito, todos tus trabajos, etcétera, y simplemente pensé, vamos a transformar algunas formas e incorporar otras gracias a la colaboración inestimable de Santiago Gascón. Santiago Gascón había ganado el año anterior un premio con los textos, justamente la escena de la negativa, ¿no? De la muerte de Diego. Había ganado ese premio, el premio a la escena, y de alguna manera estábamos comprometidos, ¿verdad, Raquel?, a hacerla en escena. Por primera vez hablaban Diego e Isabel en esta pequeña pecera, ¿no?, que teníamos ahí en la Plaza del Torico. Por primera vez hablaban y había que generar toda la escena. Y luego también, otra de las cuestiones es que de repente a mí me surgió que esto podía ser una tragedia shakespeariana. A mí me venía Shakespeare por todos lados, ¿no? La tragedia y los amores imposibles, ¿no? En este sentido. Se me ocurrió incorporar como impronta personal toda la llegada, la comunicación de la muerte de Diego en la Plaza del Torico. Yo recordé aquellos cómicos que representan ante la corte de Hamlet todo lo que es la muerte. Y dije, ¿por qué no? Para quitarle todo el dramatismo. Toda la idea era darle el dramatismo necesario, pero a la vez que los personajes tuvieran esas dudas humanas, la posibilidad de hacer otra cosa, dejarlo siempre todo en suspense para la decisión, ¿no? Entonces, para quitarle el dramatismo aparente de contar la muerte, porque en teoría nadie sabe, pues crear esos cómicos que entraban en la plaza, que inundaban la plaza, yo lo recuerdo con una maravilla, que inundaban la plaza con sus, ¿no?, vestidos de colores y narrando lo que era la muerte de Diego, sin saber que realmente estaban narrando lo que iban a narrar y que eso iba a desencadenar todo lo de después. Esto fue Girolamo y Salvestra, ¿verdad? Sí. Girolamo y Salvestra era, sí. Y todo el equipo de actores que acompañaban. Tuve la suerte de, la verdad, esos cómicos, yo dije, para estos cómicos necesito a la gente que ya hace teatro en esta ciudad y que quiero que tal. Y bueno, tuve la suerte de contar con los grupos, ¿no?, que ya trabajaban entonces. Entonces, estos guiones me ayudó, recuerdo las tornabodas, que de repente se convirtieron en una escena muy importante, que sobre todo también por lo mismo que dice Jesús, creo que cuando la gente se apunta a participar en algo, si eres amateur, si eres con ganas de participar, hay que darles papel a todos. Es así, y además me alegro de que siga siéndolo. Con lo cual me acuerdo que en las tornabodas, Santiago y yo, que escribíamos por la noche, por la mañana, inventamos un montón de personajes y luego es verdad, más gente de la familia de Diego, de Isabel, conseguir que de alguna manera
todo el mundo tuviera papel, porque aquello creo que ya iba a más. Eso fue un poco todo el trabajo enorme de la primera fase. Y luego los ensayos, la llegada de los actores, para mí, cuando vi la entrega de la gente, cuando yo llego allí a hacer el casting y veo tantísima gente presentándose al casting con una ilusión que les daba igual, esta cosa de los actores, ¿verdad? El protagónico, hago el protagonista, hago el tal. La gente le daba igual, quería participar y eso es hermoso. Quería, aunque fuera con 2 frases, con el papel. Entonces, la ilusión con la que la gente se presentaba al casting era maravillosa y eso, y hay que tener un respeto total por esa gente que se presenta. Y luego los ensayos. Yo me acuerdo, claro, esta parte más teatral, ¿no?, mía, de intentar que siempre estuvieran en conflicto los personajes, ¿no? Que no fuera todo lineal, que hubiera siempre esos conflictos, que puede ser de una manera o de otra. Y que ensayábamos, Raquel, en el salón de plenos del ayuntamiento. Sí, cierto. A ver, primero en un sitio, en una calle que ahora no recuerdo, creo que era un centro cultural o algo así, pero luego tuvimos que ensayar en aquellos años en el salón de plenos del ayuntamiento. Y perdona que te interrumpa, o sea, Sí. La logística de las bodas, vosotros sabéis todos Sí. lo que nos ha costado. Sí, sí. Hemos trabajado siempre en unas condiciones tremendas. Y aquel año directamente nos quedamos sin local. Y yo dije, ¿cuál es la casa del pueblo? El ayuntamiento. ¿Nosotros qué somos? Pueblo, pues el ayuntamiento. Y esto fue una invasión realmente. Totalmente. En el ayuntamiento. Porque estábamos en el salón de plenos, por un lado, luego en los pasillos, en las escaleras. Yo recuerdo montar como podíamos las escenas allí en el propio hall. Todo el ayuntamiento con la gente ensayando a partir, además de tarde, porque la gente trabajaba y teníamos que ensayar a partir de tarde para quedarnos luego por la noche. Entonces, esas noches, ¿no?, en el ayuntamiento, yo pensaba, Dios mío, estoy ensayando en un sitio pequeño y luego va a tener que hacerse en un sitio grande a tiempo real. ¿Qué va a ser esto? Y realmente luego, no sé si ese año también fue la incorporación de las tarimas para que se vieran algunas escenas. No sé si fue... Bueno, empezamos ya un poquito antes. Yo creo que en la época de Jesús Pescador ya pusimos alguna tarima. Porque claro, había tanta gente y tal, esto que me decían, es que hay que poner estas tarimas y tal, y claro, de repente dices, bueno, pues aquí se subirán, aquí no se subirán, y recuerdo las noches de ensayo en la calle, hasta las tantas de la mañana, todo el mundo me decía, Jesús, ha habido 17 grados bajo cero, a ver si va a haber este frío. Yo, asustada de Teruel, que digo, bueno, estoy acostumbrada al frío, pero no a eso. Digo, asustada, poniéndonos capas y capas. Yo tuve suerte, hizo frío, pero no hizo un frío tremendo como aquel año. Y esos ensayos con la gente para mí fue lo más enriquecedor. El trabajo con los equipos de un año y de otro, la participación de los que hacían teatro, a los que ese amor por el teatro, y la participación de la gente anónima que no hacía teatro y que quería, ¿no?, participar, niños, mayores. El día de la representación, los días de la representación, yo me quedé aquel primer año atónita de la respuesta de la gente. Cuando hacen el porque no le da el beso. Cuando recuerdo que también introdujimos la duda de si Isabel le daba el beso o no a Diego muerto, ¿no?, en el entierro, que la gente hizo, ¡ay! Y como iba y se va a marchar, ¿no?, que finalmente se lo dio. Es decir, la gente abarrotando Teruel me pareció maravilloso. Es decir, yo fui consciente de la labor de todo el equipo, de la gente que estabais allí detrás, de todos los grupos que se iban apuntando. Recuerdo, Raquel, que me decías, hay un grupo más y otro grupo más. Y yo decía, yo ya no sé cómo ya no sé cómo incorporar. Que fue por lo que el año siguiente creo que ya hubo siempre un apoyo de otro director para el lío de un montón de actividades. Yo decía, pero si ya no me da, ya no me da tiempo, no sé. Y luego la emoción de las propias representaciones y el trabajo que había detrás. Aparte de Santiago Gascón, que para mí fue, yo no escribo, pero prefiero que haya siempre alguien que lleve esto, el trabajo enorme de los 2 años
de elaborar, porque el segundo año inventamos otra cosa. ¿Acordáis que Diego entraba al principio, llegaba a una taberna y era donde le decían, en la taberna, ¿cómo se llama? Que se había casado Isabel. Pues inventamos la subida de la Andaquilla, la llegada de los almogávares, que por subiendo la cuesta de la Andaquilla, con aquel centinela que pusimos en la torre, que abrimos la torre y que había un problema allí que el pobre, el día de la representación, después de subirse hasta allá arriba, todo el esfuerzo que se hizo para llegar, no se le oyó porque no funcionó el micro, todos los problemas de los micros, ¿os acordáis? Que eran siempre nuestros... Entonces, todo eso para mí fue maravilloso. Y ir con los actores, recorrer Teruel con los actores haciendo la obra. Una obra de teatro en actos a tiempo real, maravilloso. Y luego el trabajo, sobre todo de las personas que estaban detrás. Yo me acuerdo muchísimo de Encarna, me acuerdo muchísimo de Pilar y me acuerdo, por supuesto, de Ernesto, ¿no? De la gente y de Raquel, que se llevaba allí un montón de problemas. Pero yo además recuerdo que el segundo año, Raquel, todo Teruel estaba en obras. Y me acuerdo que yo llego para hacer la segunda parte y me encuentro que todo lo que habíamos inventado el año anterior, que había que desarrollarlo este año, los espacios donde lo hacíamos ya no se podían hacer. Y había unos problemas, ¿no? de que tuvimos que adecuarnos, como creo que como se ha tenido que hacer. Pero sobre todo eso, el trabajo de cómo de coordinar a todos los grupos, de enmarcar a Teruel en el mundo medieval, ¿no? Pues tapando cosas con los estandartes. Yo aquel día que me levanto, que estaba primero también yo estuve en el Banco de España y luego ya estuve en otro sitio, me levanto y empiezo a ver que está Teruel transformado. Yo me quedé impresionada. Para mí ha sido quizá una de las experiencias más gratificantes y también más especiales que yo he vivido. Y yo sobre todo me acuerdo de las personas, de la gente, a que algunos ya no he vuelto a ver. Preguntaba, perdón que te interrumpa, Cristina. Te preguntaba antes lo de David Sancho, ya con esto un poco por cerrar y pasamos, luego a volvernos a hablar un poquito, a ver cómo va el tiempo. Y es que, bueno, primero, el año de la pecera, cuando entraron los textos de Santiago, ¿tú te acuerdas quiénes eran los protagonistas, Isabel? Sí, que lo tengo aquí apuntado, sí. Eran Mariela. Jesús Muñoz. Y Jesús Muñoz, exacto. Galo. Sí. Vale, Galo, sí. Entonces, Galo, bueno, sí, Galo. Este fue, y al año siguiente, estando tú ya fuimos al balcón de Caja Rural, ¿o no? No. Los años fueron ahí en la pecera. Los 2 años fueron en el mismo sitio, vale, sí. Y se mantuvo la escena de Santiago, tal cual, y exacto. claro, se enriqueció actoralmente, ¿no? Antes lo que me ha venido a la memoria, que me llamó muchísimo la atención, es que el año de David Sancho, cuando acaba toda la escena del sábado por la tarde y ya Diego de repente muere, el público arranca a aplaudir. Fue la primera vez en la historia de las bodas que el público aplaudía y para mí fue rarísimo, porque habíamos estado acostumbrados a un teatro tan realista, tan no sé cómo decirte, que entonces es el año en el que apareció el público y el espectáculo, definitivamente. Es el año donde de alguna forma se convirtió en un espectáculo. Es verdad que el público seguía pudiendo entrar, emocionándose, totalmente. El público necesitaba de alguna manera arrancar en la catarsis del aplauso. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. Recuerdo especialmente eso de aquel año, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera era buscar ese punto trágico, ¿no? La tragedia, que levanta al actor, ¿no? que hace que el actor también sufra de pasiones amplias, ¿no? De la grandeza. Y por eso hablaba yo del conflicto, ¿no? Del conflicto. Pero yo tengo lo grande y lo pequeño, ¿no? Y esa duda que se genera, eso hace que se eleve, ¿no? En clave más de tragedia. Bueno, simplemente a lo mejor la parte teatral, más teatral. Tengo la sensación de que hubo una especie de acumulación energética
que en un momento dado explota en la catarsis, porque el texto era el mismo el segundo año de David Sancho que el anterior de Mariela, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo, hay como que había habido ya una acumulación de emoción o de energía o algo que ahí en ese momento, pues, estalló. En fin, muchísimas gracias de verdad, Cristina, un placer verte de nuevo. Sí, lo mismo digo. Yo la verdad es que me acuerdo mucho de toda esa experiencia, ¿no? Y de la intensidad humana. Tengo aquí unas notas porque no me olvide de nada. No, creo que más o menos lo he dicho todo, ya está. Pues esta es la experiencia. Estoy muy contenta, ¿no?, de haber participado en toda esta historia que dura ya tantos años y que perdure con toda una ciudad entregada a esto, ¿no? Maravilloso haber participado. Luego al año siguiente yo creo que sí que estuvo el refuerzo, estuvisteis Jesús y tú, me parece. Sí, ¿no? Sí, Jesús hizo de refuerzo porque ya estaba la venta de tal, sí. la llegada de que había una algarada, había más, porque la gente lo pedía y además había que tener, que todo el mundo tenía que tener papel y llegaba un momento en que... Yo creo que ya empezamos un poco a separar lo que es la leyenda de las otras escenas y empezamos un poco ese camino. Sí. Y ya después llegó Joaquín Murillo, que desgraciadamente ha mandado un mensaje que se encontraba mal. Lo he leído hace un momentito, por eso no ha entrado, estaba un poco pachucho. Una lástima porque también, claro, la energía arrolladora de Joaquín pues entra en las bodas y la verdad es que pues Joaquín, mira, no está, qué lástima, pero tiene ese punto genial, ¿no? A veces puede hacer montajes increíblemente interesantes, ¿no? Con una gran energía. Digo que es una pena que no esté porque para las bodas también ha sido fundamental su carisma, su energía, ¿no? Y su manera de hacer, de mover las escenas, del concepto espacial que tiene, en fin, una maravilla. Lo recordamos también con muchísimo cariño. Sus actores lo idolatran, como no, como no puede ser de otra manera. Y de todas maneras, como luego está también Marian, que va a hablar ahora, si os parece, tú puedes ser un poco la voz de Joaquín también, ya que él no puede estar. De alguna manera, porque llegasteis un poco a la par ahí, ¿no? ¿Te parece, Marian? Venga, vamos contigo, con nuestra super Marian. No, yo llegué accidentalmente. ¿Qué? Joaquín, yo creo que ha estado dirigiendo las bodas durante 8 años y hizo pareja artística con Jesús, sobre todo, unos años, con Jesús Pescador. Entonces, yo realmente mi llegada a las bodas fue como visitante y nada más llegar a Teruel me acuerdo perfectamente que era la escena de tornabodas. Viernes por la tarde me dice Joaquín, sin saludarme ni nada, sube al ayuntamiento y dile a Pilar que ponga los micros no sé cómo. Y Pilar, encuentro a una tal Pilar en un balcón en una esquina y me dice que qué hago ahí, quién soy yo y que me vaya inmediatamente de aquí. El momento, se te oye regular. No, y luego ya fue, yo coincidí el año con Mariano, porque en aquel año Jesús y Joaquín tuvieron una serie de percances que no pudieron estar, entonces en mi caso tuve que ir a sustituir a Joaquín 2 semanas, pero lo que le sucedió a Joaquín es que además pilló una gripe, con lo cual me tuve que dar otras 2 semanas más, y así hasta el final. Entonces dirigí las escenas paralelas, o le eché una mano y las hicimos entre las dos aquel año. Entonces mi año no oficial sería el 2005 y del 2005 pues hasta ahora. Yo realmente creo recordar que entonces habría como unos 50 actores, 40-50 actores y a lo largo de estos años pues he vivido el boom absoluto de las bodas. Hemos sido los herederos de las dramaturgias de Jesús, de lo que también... a Zarco también, o sea, a todos vosotros os he oído nombrar a lo largo de todos estos años y hemos llevado también inicialmente el decir esto siempre se ha hecho así, pues había que hacerlo así y luego pues bueno, hemos ido innovando y ampliando pues hasta los 140-150 actores que se presentan ahora, que suelen presentar entre adultos y niños y que seguimos con la historia de no dejar a nadie fuera. Y no sé, es que son muchos, yo llevo ya 15 años, son muchos años de bodas,
soy la que más años lleva de todos vosotros y también pues la que le ha tocado vivir ese boom, incluida retransmisión en directo de la televisión y demás, y ir creciendo y ir inventando por eso, porque nunca se quería dejar a nadie fuera, porque tenías también por otro lado ser fiel a la tradición y a la vez innovar y ir creando escenas, sobre todo para mujeres, y porque es verdad que la proporción de actrices y de actores iba cambiando. Y he vivido una cosa muy curiosa, que lo estaba pensando antes, y es que ahora tenemos Diegos e Isabeles que cuando nacieron ya existían las bodas. Entonces parece que haya existido siempre, no hace 25 años. Parece que las bodas ya se hacían en Teruel hace muchos más años. Son niños que han vivido, que les han puesto los vídeos que se hacían de cada edición. En los últimos años se hacía unas recopilaciones y en vez de ponerle los dibujos de Disney, les ponían los vídeos, eran adictos totalmente a los vídeos de las bodas. Y eso es una grandeza, por lo que os toca a todos vosotros también, ¿no? No sé si me habéis oído bien. Sí, perfecto. ¿Y tú Marian, crees que el tener que ajustarse tanto a la tradición o por lo menos a una serie de motivos que sí o sí tienen que ser, limita o constriñe excesivamente, ¿no?, la creatividad vuestra como directores, o cómo se lleva eso? Yo ya me he acostumbrado. Vale. No, bueno, está bien tener unos límites en algunas cosas y en otros. Yo he de decir que contigo, Raquel, pues he tenido libertad de creación, o sea, no muchas veces hemos hablado escenas nuevas, hemos planteado cosas, unas más marcianas que otras, y me he sentido libre. Yo, la que recuerdo es que el año que iba a montar por primera vez La Leyenda, que dirigía Salomé y a Manuel, había sido el año anterior en la plaza del museo, en el balcón del museo, porque había habido obras en la Plaza del Tórico. En el museo la había dirigido Joaquín y quedaba muy bonita la escena. Y te dije, oye, vamos a buscar otro balcón este año, porque en la Plaza del Tórico, ese balcón con las banderas, ya sabes que nunca me ha gustado ese balcón con las banderas ahí en medio. Y me dijiste, ¿cómo? Siempre se ha hecho en la Plaza del Tórico, en ese balcón, no lo vamos a cambiar ahora. Y bueno, pues ahí lo hacemos desde entonces. Además ahora, esto, qué pena que no esté Joaquín, porque Ángel Bujeda, que fue uno de sus Diegos, no podría escalar ya al balcón del museo, porque después de no sé qué barbaridad de años han quitado todas esas estructuras que había allí que sujetaban la casa de la Marquesa, porque por fin, después de 1000 años, eso está arreglado. Entonces ahora, curiosamente, ese elemento que queda en la retina ya de todos para siempre, de Ángel escalando por ahí como Spider-Man, ya no está. Pero bueno, es verdad que sí, que yo en general con todos he respetado mucho vuestros criterios, pero siempre evidentemente he sido una guardiana de diferentes elementos y aspectos que o no se podían tocar o tenían que ser de determinada forma. Pero bueno, en cualquier caso ha sido muy, muy fácil trabajar con todos vosotros. Vamos a pasar ya a Sisto, ¿vale? Luego damos una vuelta rápida porque nos vamos ya de tiempo. Sisto, es que claro, Sisto está de siempre, es un poco pero las bodas. Te falta Alfonso, que va, Sí, que va mucho antes. Es que Vale. Tú en realidad te he puesto a ti antes porque, o sea, tú estuviste ya con Zarco, quiero decir. Entonces, aunque tu faceta de directora ha ido variando después, pero tu punto de vista me parece muy interesante porque en este ámbito en el que estamos hablando de la dirección teatral, tú lo has vivido todo, ¿sabes? Por eso me perdonarás, Alfonso, pero he colado a Sisto ahí un poquito. Yo te daba paso. Entonces, nada, Sisto, comenta un poco tu Nada, yo te hago un breve resumen. Sí. Yo sí que estaba desde ese primer año cero, donde comienza todo y empezamos a pensar en cómo van a ser las cosas. Recuerdo los ensayos con Zarco, en el instituto, en la calle, haciendo prácticamente de todo. Y desde ahí ha habido, pues evidentemente, una gran evolución. Para mí sí que ha sido un privilegio y un placer haber conocido a cada uno de los directores y de las directoras. Y para mí ha sido como una especie de máster, en el sentido de poder conocerlos directamente, estar muy cerca y ver cómo han ido trabajando y cómo está ahora mismo la situación.
Mi enfoque desde que empecé en el 2006 con la dirección a reforzar las escenas paralelas, me he encargado un poco de la parte de los niños, de los jóvenes y alguna pequeñita escena con los adultos, ¿no? Pero sí que he visto el cómo todas las personas que están muy cerca, de todos los directores que los aman, que los quieren, que los idolatran y que los tienen muy, muy por encima, en el momento en el que les propones cualquier tipo de cosa o lo que han hecho en el año anterior y les toca otra escena diferente y les tienes que poner una escena nueva, el cómo te hablan de lo que han hecho anteriormente, el cómo te lo relatan, el cómo te cuentan cómo han vivido la experiencia con cada uno de los directores, o incluso gente que ha estado años sin participar y vuelve al cabo de 8 o 10 años de nuevo a hacer cosas, el cómo lo tienen y lo guardan ahí y el cómo esa representación que han hecho en su momento la tienen como muy medida y saben exactamente todo lo que han hecho. Y llega un momento en el que, ostras, vale, sí, pero ahora hay un cambio, es otro espacio, es otra historia y vamos a cambiar las cosas porque las cosas se mueven. Y entonces también todo eso, aunque hay muchas cosas que sí que son muy parecidas, también evidentemente cada uno ha ido poniendo su granito de arena, todo ha ido evolucionando y evidentemente si no hubiera habido el 1, no hubiera habido el 2, ni el 3, ni el 4 y todo es una gran evolución hasta donde estamos ahora y yo he tenido la suerte de poder recoger muchas de esas cositas y poderlas luego transformar en algo pequeñito para poderlo llevar arriba al escenario. Ajá, muy bien. Sí, esto es que, claro, estás en casi todo, así que me alegro muchísimo de que seas también un poco memoria viva de todo esto. Memoria total. Y Alfonso, memoria te toca ya. y presente permanente, lo cual está muy bien. Bueno, pues ahora sí, hermano de una Isabel. Eso es. Claro, claro. Sí, con Jesús, que la dirigió Jesús, el año de los 17 bajo cero. Efectivamente. Literal. Bueno, Alfonso Pablo, aquí estamos. Hola. Sí, ¿Qué puedes decir tú de todo esto? Hombre, pues yo no sé, pero yo creo que ya llevaba, como decía Mariano, 8 o 9 años, o sea que es me siento como parte de la familia de la Fundación también y parte de la familia de Teruel. ¿Y cómo inicié yo? Pues bueno, yo creo que lo que decís fue el paso de la evolución de mucha más gente, de actores, entonces tuve una reunión con Raquel y con Marian y la propuesta inicial era como hacer teatro, la diferencia teatro de calle o teatro en la calle, ¿no? Y era una mezcla que mezclábamos ahí lo que decíais antes, pues Jesús y darle frasecitas a gente, meter un montón de gente que podía haber una demanda en como escenas con mucha figuración, con mucha acción teatral, pero sin texto, porque había una demanda, por lo menos en ese momento, brutal. Y yo así entré También era interesante porque eran 2 escenas que eran nuevas, se crearon con Santiago, me acuerdo, no eran reuniones como tú, Cristina, eran reuniones ya en otra época de internet. Claro. No, pero que era... Y entonces eso fue muy interesante porque yo conocía las bodas, pero no las había vivido. No había estado nunca. Contabais sobre todo la catarsis que existía. Entonces, pues fue muy interesante porque también otra de las cosas que, claro, al ser nuevo, que empezamos a trabajar en ese momento con grupos de asociaciones o con los fusteros, canteros, que se había perdido un poquito por lo que decía de hace tiempo. Entonces, yo creo que ese nexo con las asociaciones estuvo muy bien, porque, bueno, yo lo que decía Jesús, a mí me decían, fusteros, ¿cuántos quieres? Digo, ¿cuántos estáis? 12 y los metía. Claro, o sea, a mí cuanto más gente me molaba, me daba más marcha inicialmente. Ahora igual no lo hacía, ¿eh? Ahí en ese punto es verdad que había tanta demanda y tanta gente que Claro. venía, que era necesaria alguna escena pues de bastante participación y de grupos. Y es cuando creamos y perfilamos el mudejarismo ya está aquí. Mudejarismo, exacto. Todas estas, sí. Y luego dentro de ese que íbamos creando un poco en función de los actores y actrices que teníamos. Entonces yo le decía, bueno, méteme más a Santiago y si no ya escribía yo cachos de texto. También pues fue un momento con Agustín Alegre que cantó ahí como de trovador, tipo el de Asteris, que se inventó una canción que no sé dónde está, la tiene que recuperar. Y eso, que claro, pues hice 2 escenas, pues no sé, con 40 personas cada una. Aparte sí que dirigí alguna pequeña, yo creo que la
la del domingo, la de antes del funeral. Y claro, Mira. ese fue mi primer contacto con mucha ilusión y con mucha, claro, iba con mucha energía desconociendo el interior de bodas, ¿no? Y sobre todo intentando meter a toda la gente. Después, ¿qué ha pasado? Yo también he visto un poco evolución de lo que decía María, de dónde veníamos, de ese punto que había una comunión de toda la gente, actores y actrices, a un poco, como ha evolucionado yo creo también parte de la sociedad, ¿no? Que ya se ha ido de alguna manera no profesionalizando, pero haciendo más institucional cada escena, cada sitio, cada... Entonces, porque antes, no sé, ensayabais todos juntos en un mismo sitio, o bueno, aunque hubiera distintas cosas, pero había mucho más comunicación, ¿no? Sí. Y justo en este punto, y perdona que te corte, Alfonso, en las últimas tertulias que hemos hecho, exactamente ayer, algunos de los actores comentaban eso, que en el momento en el que rompimos Claro. en espacios tan alejados y diferentes las escenas, pues se perdía esa comunicación que antes conseguíamos, que hacíamos incluso una especie de ensayo general con todos allí para que Sí. pudieran ver unos a otros. Y eso, claro, eso lo echan de menos, ¿eh? Claro, porque yo creo que sí que es verdad que ha habido una evolución y es verdad que bueno, en lo que a mí me toca, que ya son 8 o 10 años, que no sé qué, ya son una evolución también artística y de exigirse también mucho más cada actor y cada actriz, aunque siga siendo lo maravilloso de la energía de la materno, que se vuelcan directamente, pero es verdad que hay gente que cada vez se exige más en el buen sentido, entonces está muy bonito. Pero al inicio yo creo que eran multiusos, creo, puede ser que se juntaban en mucha gente. Entonces, en la parte de abajo de la plaza convivían muchos, en Sí, de las 7, de las 8, luego quedaban a las 9, entonces fomentaba eso, que había mucha más unión. Ahora es verdad que hay escenas que ni se ven, o gente que ni se ve. Y lo que decía, también había un salto generacional de chavales y chavalas que ya creen que esto es de toda vida y ya se presentan a Diego, Isabel, que ya lo ven de otra manera. Entonces hay una... Pero bueno, yo creo que es normal, es una evolución normal. Tampoco había las pantallas, ni tanto... Que decir, una situación que va creciendo de la manera que va incluso como la sociedad. Porque, a ver, yo en sitios de anécdotas también es en sitios donde ensayo, yo creo que he ensayado en todos los sitios de terror. Solo me falta algún bar, no, bar ya he ensayado también. No sé, alguna asociación de macramé. Y luego eso, cosas, anécdotas, es que, bueno, he tenido 100.000. Yo me acuerdo que, bueno, el primer Diego que tuve, que venía a los ensayos con pistola, aunque fue muy atrás, hasta que le dije, las pistolitas las cargo. Y luego hay otro que también pedí, yo eso sí que lo pedí, que en balcón con Diego, con David y ¿quién era ahí? Eva, que nevara. Pues lo pedí, nevó un poquito y quedó precioso. Ya viste que a mí la meteorología Nevó, me hace caso, pero en el momento de el año. Estuvo muy bonito, eso sí. No lo sé, yo lo que sí que disfruto mucho y que yo creo que es lo que más me gusta, aparte de los ensayos, la creación y estar, me pego horas y horas intentando, es que toda la gente sigue, es verdad, hay gente de todo, pero teniendo un interés y una como responsabilidad de hacer este teatro en su tierra que te transmite continuamente, ¿no? Y también he hecho, yo creo que también mucha amistad con mucha gente, que son cosas que vas conviviendo y compartiendo durante muchos años. Y vas evolucionando. Es que también es verdad que nos ha tocado con Marian convivir más lo último, porque yo entré, yo creo, con Joaquín, pero Joaquín ya conviví 1 año o 2 y ya nos hemos quedado con Marian, Sixto y yo. Bueno, y 1 año con Diego. Diego, sí. Y ya todo eso, yo creo que ya de alguna manera me siento como parte de la mecánica, del mecanismo de bodas dentro, ¿no? Porque ya no está solo pendiente de decir lo que es ensayos, que evidentemente es lo que es nuestro trabajo, nuestro curro, pero en general ya es como formar parte del paisaje de Teruel y del paisaje de las bodas. Me siento, pues eso, para lo bueno y para lo malo, como una familia, ¿no?
Claro. Entonces, está muy bonito y muy interesante. Bueno, pues como el tiempo vamos ya un poquito, pero bueno, esta reunión la verdad es que lo merecía, no pasa nada. Luego la mezclaremos con imágenes, ya veremos. Pero de verdad que todo mi agradecimiento por vuestra generosidad, por haber sido parte de este proyecto y por haber creído y por haberme medio hacerme caso cuando yo os decía, oye, ¿por qué no hacemos esto? De verdad que os lo agradezco muchísimo porque haber podido sumar vuestra genialidad, vuestra profesionalidad, vuestro buen hacer y sobre todo vuestro carácter, porque al final somos todos también grandes amigos. Yo me siento amiga y os siento amigos a todos, la verdad, pues es un lujo, un verdadero lujo. Así que de verdad que esta es una de las tertulias, yo creo que más va a mostrar esa evolución de lo que son las bodas de Isabel para estas bodas de plata. Hasta aquí veremos cómo el Matrix y el mundo virtual nos ayuda a seguir con las pandemias y estas cosas que estamos viviendo, pero que vamos a seguir sin duda, porque un mito universal no se puede quedar en 25 años. Así que a por más. Un abrazo enorme a todos y nos seguimos viendo. Un besito. Un besazo. Un abrazo. Chicos, y por muchos años. Felicidades y por muchos años. Que Eso perduren. esperemos.